Podía comenzar con dos preguntas que seguro que habría diferentes respuestas. Por ejemplo, si preguntara, ¿cómo es la vida de un cristiano? ¿Cómo es la vida de un cristiano? O dicho de otra manera, ¿qué significa la vida cristiana? Seguro que habría diferentes respuestas, porque a veces pensamos de diferente manera. Porque para algunos ser cristiano es algo así como tener una póliza de seguro. Un día hicieron una oración, al cabo de un tiempo se bautizaron y ya no se preocupan más de las cosas y nunca hay un cambio real en sus vidas. Para algunos la vida cristiana es algo así. Para otros, la vida cristiana consiste en asistir el domingo a la iglesia. Está bien. El domingo es algo que le pertenece al Señor, pero los otros 6 días de la semana son míos y hago lo que quiero. Es otra visión de la vida cristiana. Claro que es importante asistir a la iglesia, pero la vida cristiana no consiste solamente en asistir el domingo a la iglesia. Es mucho más que eso. Si tuviéramos que resumir la vida cristiana en una sola frase, quizás diríamos que la vida cristiana es una vida de comunión con Dios. Se pueden decir muchas cosas más, sí, pero en realidad la vida cristiana es una vida de comunión con Dios. Y hay algo interesante. Por ejemplo, cuando Dios creó el primer hombre, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios tenía una comunión porque los creó en un estado total de inocencia, sin pecado. Y en ese tiempo, mientras esa inocencia duró, Dios tenía una comunión perfecta con el hombre. Incluso vemos, no sabemos si en alguna figura visible o cómo, pero Dios bajaba incluso al huerto del Edén y tenía comunión, tenía relación con Adán. Hablaban, Dios le daba órdenes, hablaban allá. Pero todo eso se rompió cuando entró el pecado. Entonces, el pecado nos ha separado de Dios. Eso es algo que tenemos que tener bien claro. Sin embargo, por medio del sacrificio de Jesucristo, podemos ser restaurados a la comunión con Él. Por tanto, la vida del cristiano consiste en caminar en esa relación íntima con Él. No es solamente venir el domingo acá y después hacer lo que quiera por ahí. Y no es tampoco un seguro de vida, me bauticé y bueno, y ya está. No. La vida cristiana es una vida, realmente una vida de comunión con nuestro Dios. El apóstol Juan escribió una carta, una epístola, como queramos llamarle, para enseñarnos de qué se trata la vida cristiana.
Vamos a leer en Primera de Juan, desde el capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 2. Juan 1:1 hasta Juan 2:2. No es muy largo, aunque parece así muy... No. ¿Lo tienen ya? Y Juan empieza diciendo lo que era, y me gustaría que cuando están leyendo esto o escuchándolo, pongan mucha atención. Porque escúchenme, muchas veces lo digo, y lo digo en los estudios y lo digo aquí. Cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, no estamos leyendo un periódico o una novela, estamos leyendo lo que es realmente la palabra de Dios. Por eso es muy importante que pongamos toda nuestra atención, porque si no, a veces se nos escapan cosas que no llegamos a comprender. Y esta epístola, pues me gustaría que esta porción que vamos a leer, pues lo hiciéramos con toda atención. Y empieza el apóstol diciendo, lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y aquí sí que tenemos que poner toda nuestra atención. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y saben una cosa, los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero fíjense una cosa, para que esa sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, tenemos que estar caminando en luz, en su luz, en la luz de Dios. Dice en otro lugar, en tu luz veremos la luz. Porque si no es así, la sangre de Cristo no nos va a limpiar de nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos,
Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, como ven, es una epístola tremenda. Tiene una enseñanza tremenda. Y Juan nos habla de lo que él mismo ha visto. Ha visto, oído, tocado. Para él Jesús no era una idea bonita. Él mismo había visto su cara, había escuchado sus palabras, lo había tocado, tenía una experiencia personal con la palabra de vida, y Él quiere que nosotros también lo podamos conocer personalmente. Aquí cuando Juan está hablando, está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, él no dice, bueno, estoy hablando de algo que yo oí, alguien me explicó, alguien me contó que esto sucedió. No. Él nos está hablando de algo que él mismo había visto, había palpado, había escuchado. Él había comido con Jesús, habían dormido todos juntos con Jesús. Habían convivido durante 3 años aproximadamente con Jesús. Él sabía cómo hablaba Jesús, sabía cómo pensaba Jesús, sabía cómo él conocía las cosas de cada persona. Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, de eso os hablamos. Qué importante es esto. La comunión que Juan había llegado a tener con Dios por medio de la relación con Jesús, Él quiere que nosotros también la experimentemos. Por eso nos escribe esta carta. Juan había experimentado todas esas cosas, pero él no se queda con eso. Y a veces nos sucede eso, que conocemos cosas y no estamos dispuestos a compartirlas. Juan había tenido toda esa comunión con Jesús, había visto, había palpado, había estado con Él tanto tiempo, y Él ahora nos quiere comunicar todas esas verdades para que nosotros también podamos disfrutar de esa comunión perfecta con Él. Aquí podíamos preguntar, ¿te gustaría tener esa clase de comunión con Dios? Hay varios que sí, otros a lo mejor no. Porque no han salido todos los amenes que de la gente que hay, ¿no? Pero bueno, si te gusta tener esa clase de relación con Dios, la primera cosa que debes entender es que Dios es luz. Si yo quiero menos mal que había suelo, que si no, ¿dónde hubiera ido la pobrecita? Si yo quiero tener esa relación con Dios, lo primero que tengo que entender es que Dios es luz. Dios es luz. El verso 5 que hemos leído lo confirma claramente. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Dios es luz. En Él no hay nada de oscuridad, nada de sombra, no hay nada malo, nada engañoso, nada tramposo. Él es luz
y no tiene nada que ver con la oscuridad. Entonces, si yo quiero tener esa relación con Dios, si yo quiero tener esa relación con la luz, yo no puedo estar caminando en tinieblas. Es incompatible total. Esto significa algo muy importante. Significa que si queremos tener comunión con Dios, tenemos que andar en su luz. Tenemos que andar en su luz. Y escuchando estas cosas, cada uno tiene que analizar su vida. Porque estamos aquí y estamos escuchando todo esto, pero podemos tener actitudes diferentes. Podemos estar escuchando, pero como aquello que se dice, por uno me entra y por el otro me sale. Me acuerdo de mi nieta, que bueno, ahora ya es mayor, se va a casar pronto. Pero cuando era pequeña, pues algo se le había olvidado una vez de lo que le habíamos dicho. Y ella, la pobrecilla, así en su ignorancia, dice, bueno, dice, es que ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que claro, si me entra por un lado, pero ¿y si se me sale por el otro? Pues no me acuerdo. Claro, ella pensaba que las palabras entran y se salen, ¿no? Y ella decía eso en su ignorancia de niña, ¿no? Pero aquí podemos estar también con una actitud parecida. Estamos escuchando estas cosas. Y escúchenme bien. Esto es la palabra de Dios. Son verdades eternas de Dios. Son palabras que te guste o no te guste, se van a cumplir. Porque Dios las ha dicho. No porque yo las diga. No porque yo las lea. No, sino porque Dios las ha pronunciado. Y eso se va a cumplir, nos guste o no nos guste. Si nosotros realmente queremos caminar, tener comunión con Dios, con ese Jesús, con ese Dios que envió a Jesús a morir en la cruz por nosotros, tenemos que estar caminando en luz. Si estamos caminando en tinieblas, imposible de tener comunión con Dios, que es luz. Si Dios es luz, no podemos conocerlo a Él y vivir al mismo tiempo en las tinieblas. Si Dios es luz, tenemos que salir de la oscuridad y caminar en la luz de su verdad. Su palabra es la luz que nos muestra su verdad. Esto lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 119 y versículo 105. Salmo 119 y versículo 105. Podéis buscarlo, porque es muy interesante. ¿Lo tenemos ya? Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. ¿Puedes tú decirle a Dios ahora esas palabras? Que lámpara es a tus pies su palabra y lumbrera a tu camino. Porque si no es así, ¿qué es lo que alumbra tu caminar?
Si lo que alumbra nuestro caminar no es la palabra de Dios, ¿qué es lo que alumbra tu camino? Porque no hay otra luz que brille más que la luz de Dios. No hay otra luz que alumbre más que la luz de Dios. Yo puedo decirlo con mis equivocaciones, con mis caídas a veces, porque esto no quiere decir que nunca más vamos a pecar, cuidado. Eso lo vamos a ver después. Pero con mis caídas, con mis fallos, con todas esas cosas, pero yo sí que le puedo decir al Señor, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y procuro no salirme de esa luz. Pero eso es algo que cada uno tenemos que mirar nuestra vida y ver realmente qué es lo que está alumbrando nuestros pasos, nuestro camino. A veces, a veces nos resulta incómodo andar en la luz. Nos resulta incómodo andar en la luz porque nos muestra los fallos. Hay algunas personas, hay algunas mujeres, sobre todo, aunque también hay hombres que lo hacen, que ponen focos muy pequeñitos con muy poca luz en el espejo del cuarto de baños. ¿Hay para qué? Para no verse las arrugas. Si hay poquita luz, no se ven las arrugas. Pero ¿sabes una cosa? Ellos no se las ven, pero los demás sí. Los demás sí le ven las arrugas. Eso nos pasa con las cosas de Dios. Si nosotros no caminamos en la luz de Dios, nosotros parece que no nos vemos los fallos, pero los demás sí que nos los ven. Y Dios también. Y Dios también. Pero Dios nos llama a caminar en su luz y vivir en transparencia delante de Él y delante de los demás. Tenemos que ser transparentes con Dios y con los demás. A eso es a lo que Dios nos llama. Y dejar que la luz de su verdad nos ilumine. Hay tres errores. Hay tres errores que podemos cometer que nos llevan a vivir en la oscuridad y al mismo tiempo pensar que estamos bien con Dios. Y esto realmente es peligroso porque no nos deja ver nuestra verdadera condición. Y el primer error lo encontramos en el versículo 6 de lo que hemos estado leyendo. Versículo 6 que dice, si decimos, pero fíjense una cosa que a mí me llamó la atención, porque aquí está escribiendo, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo ni más ni menos que el apóstol Juan. Y me llamó la atención cuando él dice, si decimos, o sea, él mismo se mete ahí, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Un error, un gran error.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y como antes decía, los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Este es el error de creer que podemos vivir en pecado y al mismo tiempo estar bien con Dios. Imposible. Imposible. La luz y las tinieblas no pueden estar juntos. Si hay luz, hay luz. Y si apagamos la luz, hay tinieblas. Pero las dos cosas no puede ser. Hay muchos que buscan una religión cómoda que les diga que el pecado no es tan importante. Ellos dicen, Dios me ama así como soy. Y eso lo escuchamos a veces. Es que Dios me ama así, tal como soy, Dios me ama. Por supuesto que Dios nos ama a todos. Pero si estamos en la oscuridad del pecado, no es que Dios no nos ame, es que nosotros mismos nos estamos separando de Él. Dios ama al pecador, claro que sí. Dios ama a todos los inconversos, a todos, a los asesinos, a todo el mundo. Dios los ama. Y Dios los seguirá amando y los seguirá amando hasta la misma puerta del infierno. Pero allí los dejará. Allí los dejará. Claro que Dios te ama. Estás caminando en tinieblas y puedes decir, bueno, Dios me ama tal como soy. Es verdad. Y Dios te seguirá amando. Si tú sigues andando en tinieblas, Dios te seguirá amando hasta la misma puerta del infierno. Pero allí te dejará. Y allí caerás. No creas la mentira. No creas la mentira. No es posible vivir en pecado y al mismo tiempo tener comunión con Dios. Dios es luz. Y si queremos conocerlo y tener comunión con Él, tenemos que caminar en su luz. El segundo error que nos lleva a vivir en oscuridad lo encontramos en el versículo 8. Y aquí el apóstol Juan vuelve a decir lo mismo. Si decimos, él se mete también. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. A Dios no le engañamos. Nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Este es el error de decir que no tenemos pecado. El primer error es decir que podemos pecar y al mismo tiempo estar bien con Dios. El segundo error es negar la realidad del pecado que está en nosotros. Desde que Adán y Eva pecaron, todos nacemos con una inclinación hacia lo malo. Nadie nos tiene que enseñar a mentir, ni a ser egoístas. ¿Alguien tuvo que enseñar a sus hijos a mentir?
Mi hija pequeña, cuando pequeñita, mentía hasta por las orejas. Buah, ella ahora lo dice. Y anda que no echaba yo mentiras. Pero no la tuvimos que enseñar nosotros. ¿Qué va, qué va? Ya nacemos con esa inclinación. Ya nacemos así. Explican que una vez nació un niño. Nació un niño y nació con una manita cerrada, ¿no? Pero cerrada tan fuerte que no había manera de poderle abrir la manita. Y ya allí los médicos, como podían, intentando de todas maneras, al final consiguieron abrirle la mano. ¿Y sabían por qué tenía la mano cerrada? Porque le había robado el anillo a la comadrona. Imagínense. Al nacer ya se llevó el tío el anillo de la comadrona, ¿sabes? No vea. Nadie nos tiene que enseñar lo malo. Así soy por naturaleza, pecador por naturaleza. Y esto me hace culpable. Esto me hace culpable ante Dios. Aunque muchos dicen, yo soy bueno y no tengo pecados, ellos mismos se creen justos. Pero ¿saben una cosa? La persona sin Cristo, la persona sin Dios, es pecador, vive en una depravación total, lo que le llamamos la depravación total de la persona. Depravación total, ¿por qué? Porque es pecador por transmisión, porque ya nace con el pecado de transmisión de sus primeros padres, Adán y Eva. Es pecador por transmisión y es pecador por comisión, porque comete pecados también. Y eso es lo que se le llama, en campos teológicos, lo que se le llama la depravación total del ser humano. Y así está la persona sin Cristo. Pecador por transmisión y pecador por comisión, porque cometo pecados. Pero hay algunos que dicen que ellos no tienen pecado, ellos mismos se justifican. Pero Juan responde muy claramente a esa idea. Si pensamos así, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si tú te crees bueno, reflexiona un momento y considera lo que la Biblia dice acerca del pecado. Y te darás cuenta de que no eres tan santo como te lo creías. El tercer error lo encontramos en el versículo 10. Y ahí nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y alguien puede decir, hombre, no me digas que no está la palabra en mí porque yo tengo la Biblia allí en el armario, tengo allí una Biblia, tengo 2 o 3 Biblias allá. Allí las puedes tener. Pero si no mora en tu corazón, la palabra de Dios no está en ti. Está allá, en la librería, en el armario, pero no en tu corazón, no en ti. Es el error de decir que no hemos pecado. Y hay personas que tienen un concepto muy conveniente, o sea, muy particular del pecado. Para ellos el pecado es lo que hacen otros. Por ejemplo, los terroristas,
Los homicidas, los violadores, esa gente sí que pecan. Pero yo no. Yo soy el Santo Pajares. Yo no. Pero una vez que reconocemos la realidad de nuestro pecado, la solución está en nuestras manos. Porque Dios no nos deja tirados, cuidado. Dios, cuando ve que la humanidad peca y Dios no dice, bueno, déjalos que se mueran, que se pudran por ahí, que se vayan todos al infierno. Dios no piensa así. Dios ha puesto la solución en nuestras manos. Claro. Lo importante es que reconozcamos esa realidad del pecado en nosotros. Tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo ha pagado nuestras culpas, nuestros pecados, nuestra condena. Ahí me acordaba, cuando estaba preparando esto, me acordaba de un corito de los niños, a lo mejor alguien lo sabe por ahí, que decía, tengo un abogado que me defiende. Tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Nunca pierde un juicio, todos los gana. Si a alguno le interesa, Jesús se llama. Tomen nota de él. Tenemos un abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está la solución. Dios no nos ha dejado tirados. Dios conoce nuestra situación, conoce cómo somos, ve nuestras caídas, ve tantas cosas, pero Él ya puso la solución también para todo aquel que quiera. Si quieres realmente tener comunión con Dios y hasta ahora no lo has conseguido, ves al abogado. Pídele perdón a Dios y recibe a Jesús como tu Señor y Salvador. Y síguele a Él caminando en su luz. Nos dice en el capítulo 2, versículo 1 y 2, que también los hemos leído anteriormente, dice, hijitos míos. Imagínense cómo Dios nos habla aquí a través del apóstol Juan. Con qué dulzura, con qué palabras. Dios podía decir, vosotros degenerados, pero porque podía decirlo. Motivos tiene para decirlo, para tratarnos a patadas. Pero no es así. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De todo aquel que se arrepiente y le pide perdón a Dios. Él es el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Abogado tenemos para con el Padre. Cuando Dios mira nuestro pecado, Dios se enoja justamente. A Dios no le gusta. Dios se enoja, sobre todo cuando ve los pecados de los cristianos, de personas que nos hemos dado cuenta de que Jesús murió por nosotros, de que lo hemos aceptado, de que conocemos su amor. Y cuando caemos en pecado, Dios se enoja con nosotros, justamente porque Él es santo. Él es santo. Pero en su amor, Dios mismo encontró la manera de satisfacer su propia ira
muriendo Jesús en la cruz para pagar nuestros pecados. Dios Padre, para poder satisfacer su ira contra el pecado, contra los pecadores, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, a pagar nuestros pecados. Qué grandeza del amor de Dios. Mientras digamos que no tenemos pecado, nos mantenemos en oscuridad y alejados de la verdad. Pero cuando reconocemos el pecado y nos arrepentimos y pedimos perdón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos hace aceptables ante Dios. Esa es la solución. Y aquí podíamos volver a preguntar, ¿quieres vivir en comunión con Dios? ¿Quieres conocerlo realmente? La primera cosa que debes saber, vuelvo a repetir, es que Dios es luz. Es que Dios es luz. Y ninguna tiniebla hay en Él. Dios es luz. El jueves nos compartía la palabra nuestra hermana Éuforo, y una de las cosas que la propia palabra que compartía dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Pues como que no. Como que no. ¿Andará alguien con Dios si está en tinieblas? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. No podemos caminar con Dios si no estamos en luz. Podemos venir a la iglesia, podemos diezmar, podemos hacer cosas aquí, podemos trabajar para el reino de Dios, podemos hacer muchas cosas, pero si hay tinieblas en nuestra vida, no tendremos comunión con Dios. No podremos caminar con Dios por muchas cosas que hagamos. Y estamos terminando. Si queréis subir el grupo para dirigirnos una cancioncita al final, por favor. No podemos o no puedes tener comunión con Dios y caminar en oscuridad. Si estás caminando en tinieblas, sal de la oscuridad. Sal de la oscuridad y venga la luz de Cristo. Deja la oscuridad atrás. Dios es luz y Él te invita a caminar en su luz con Él. Dios quiere que caminemos con Él, pero para eso tenemos que caminar en su luz. En su luz.